Bien, último bloque del año de actualidad política, que estas últimas 2 semanas decidimos pasarlo para los días miércoles, porque no queríamos, viste, estar hablando de política, que por ahí son temas un poquito densos, un poquito aburridos para mucha gente. Hay gente que le aburre la política. A nosotros nos encanta porque hay que entender qué hay detrás de cada decisión política también, cómo se mueven nuestros políticos. Y para eso lo tenemos a alguien que sabe y mucho, está muy informado siempre, y agradezco que me haya acompañado este año, que ha sido un año que hubo mucha movida política, tuvimos elecciones, muchas elecciones, y siempre tuvo esa generosidad, a pesar de su profesión, de dejar de lado otras actividades y venir un lunes, venir un miércoles, venir un viernes. La verdad, ha sido mi columnista móvil este año, el doctor Edgardo Carvalho Sabula. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo está, José? Como siempre, Felices un gusto fiestas, estar con vos acá. Felices fiestas. ¿Qué tal pasó la Navidad? Bien. ¿Se portó bien? ¿Le trajo algo a Papá Noel o no? A mí no, a mi hijo sí. A su hijo sí. Su hijo se porta bien. Usted no. Ese es Claro, el hace problema. los deberes. Claro. Escribe a Papá Noel. Pero hizo la cartita, por lo menos. Claro, no, Usted hizo la cartita, ¿no? yo no hice los deberes. Pero yo hice la cartita, me trajo lo que quiso, ¿viste? Porque el gordo ese te trae lo que quiere. Pero yo me porté bien, pero bueno, algo me trajo. ¿Decís que te portaste bien? Yo me porto bien. Bueno. ¿Usted se porta bien? Por supuesto. Y se pone colorado. No tiene cara para decir. No, bueno. no, ¿Anda bien, me sale. doctor? ¿Cómo va cerrando este año? Estamos dejando un año, como bien lo decías, un año electoral, cargado de discusiones políticas que no han aportado nada, que han sido meras chicanas políticas, no han habido propuestas políticas. Bueno, estamos dejando un año impar, un año en donde no hemos escuchado ninguna propuesta Nodita de nada. acerca de cómo resolver la pobreza, que tenemos un 44%, acerca de cómo resolver la inflación, que tenemos alrededor de un 55% interanual, acerca de las altas tasas de desempleo, la informalidad. Un país que no tiene rumbo, un país que no tiene salida. Sí podemos avisorar, de acuerdo a los últimos actos y acontecimientos políticos que han ocurrido, qué país vamos a, o qué proyecto de Estado, qué proyecto de país vamos a tener para el 2022, y claramente vamos hacia un 2022 en donde la clase política no se va a ajustar, no va a ajustar al sector público, al contrario, va a seguir ajustando al sector privado con más impuestos. En materia de impuestos nosotros estamos, José, te cuento, esto está en los informes del Banco Mundial. Doing Business es una cartera especial, nos sitúa en el podio de los países con mayor presión de carga fiscal hacia el sector privado. ¿Esto qué significa? Significa que hay menos inversión, significa que las industrias que quedan, porque la mayoría de las industrias y de lo que es la inversión se está yendo del país, carecen de competitividad. Entonces, y fíjate vos que lo que ha ocurrido ayer en la legislatura bonaerense, un poco casi tapado. Bueno, hoy los medios de comunicación se hicieron eco, pero los propios, y esto va para la oposición, los propios legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio han votado por una prórroga para la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Claro, de los 90 intendentes que quieren reelegirse en el 2023, 48, 49 son de Juntos por el Cambio. O sea, todo pasa, evidentemente que... Votamos de acuerdo a las conveniencias políticas. Acá, digamos, no hay un sinceramiento en el sentido de que ninguna clase política va a votar en contra de los propios privilegios. Exacto. Que genera estar digamos, en lo que es pertenecer a la casta política. Por otro lado, tenemos un banco central con las cuentas profundamente desequilibradas, profundamente debilitadas, y sin embargo
la Argentina no se encamina a adoptar políticas públicas de crecimiento, políticas públicas de reactivación, políticas públicas que signifiquen que el televidente pueda sentir un alivio en el bolsillo, un alivio cuando va al supermercado. Al contrario, está cada vez peor. Al contrario, estamos retrocediendo. Ayer se han juntado gobernadores en el nuevo consenso fiscal. Eso quiero que le explique a la gente, porque se habló tanto y que creo que tenemos unas imágenes del momento en que firmaron. ¿Por qué se adhirieron todos los gobernadores? ¿Qué es el pacto de consenso fiscal? ¿Para qué sirve? A ver, ¿por qué el gobierno le dio tanto impulso a esto? Recuerdo que esta es una historia que viene, digamos, de antigua data. Se vienen sumando impuestos. En Argentina tenemos ya estamos por alcanzar los 200 impuestos. A ver, durante la gestión de Mauricio Macri debemos recordar que también se han reunido los gobernadores para firmar un consenso fiscal en donde se comprometían a bajar los impuestos en sus provincias, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, y el más importante, es la alícuota a los ingresos brutos que impactan de lleno no solamente en el comerciante, sino también en el último eslabón de la cadena, que es el consumidor. Porque los ingresos brutos claramente se lo pagan el precio de cualquier producto que nosotros compramos en el supermercado, en cualquier tienda, etc. Sin embargo, el presidente ha convocado a esta reunión de nuevo consenso fiscal tendiente a facultar a los gobernadores a que puedan aumentar los impuestos. O mantenerlos. Mantenerlos o aumentar. Eso los dejó a libre albedrío de los gobernadores. Claro. O sea, evidentemente, entre paréntesis, el gobernador de Corrientes ha dicho que no va a aumentar la carga tributaria y que no va a crear esa posibilidad de que se está hablando de la creación del impuesto a la riqueza, a la herencia, que es un impuesto absolutamente confiscatorio, que es un impuesto que atenta a la propiedad privada, al crecimiento y una mala señal a la inversión. Pero esto, ¿qué es la lectura? La lectura que se puede extraer de esto es que evidentemente el Frente de Todos no quiere acordar con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Nosotros vamos a entrar... Eso es lo que hay detrás, ¿no? Nosotros en el 2022 vamos a entrar a una etapa en donde tenemos que pagarle al fondo más de 19.000 millones de dólares, más otra deuda que tenemos con el Club de París, que ya nos han aplazado a un año. Que todavía nadie dice cómo se va a levantar todo eso, ¿no? ¿Cómo se va a negociar? A ver, claro, el Fondo Monetario nos está dando la posibilidad de poder postergar el pago, pero a cambio de un plan económico que le ofrezca a la Argentina, en el sentido de que la Argentina muestre sus cuentas públicas que sean viables. Es como cuando vos te vas al banco y el banquero te dice, pero ¿cómo me vas a pagar este crédito? Y uno le tiene que demostrar cuáles son sus ingresos y sus egresos, y tiene que demostrar que lo que recauda supera a lo que gasta. Nosotros en este caso tenemos un Estado que es gastador y cuyas políticas públicas no son de crecimiento. La política pública de Argentina es solamente gasto público. Y un último dato, están previendo para el año que viene un incremento de las tarifas solamente del 20%. Lamento decir que esto es muy poco para reducir lo que se llama déficit fiscal, que es el agujero que genera de tanto gasto público que hace el Estado. No nos olvidemos que hemos tenido este año electoral en donde se ha alargado se ha lanzado, todos recordarán, el plan Platita para Todos, y esa fiesta no es gratis. Alguien la tiene que pagar, y la tenemos que pagar entre todos los argentinos, lamentablemente, porque si uno, vuelvo a repetir, si se aumenta un impuesto, por ejemplo, hace pocos días se ha legislado en el Congreso de la Nación y ha salido como ley el impuesto a los envases. Cualquier producto que venga en envase pagará un 3% más. Exacto. O sea, ya estamos pagando el 21% del IVA
A esto sumalo 3 puntos más, o 24%. Pagamos, ¿quién paga? Repito, el último eslabón de la cadena de consumo, que es el consumidor, el que compra, el que va al supermercado a comprar los productos que necesita para el hogar, para su sustento. Antes que nos vayamos, el tema del consenso fiscal, ¿por qué no firmó el gobierno de Buenos Aires? ¿Por qué Larreta se opuso? ¿Y cómo se va a manejar él, que va quedó como que va a contramano del resto del país, porque todo el país ha firmado? Claro, en ese caso, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un planteo ante la Corte Suprema porque el gobierno nacional le ha recortado un presupuesto millonario y eso pero y el consenso lo ha recortado a Corrientes. Y el consenso fiscal significaba que tenía que resignar ese juicio. Claro, Corrientes, ¿qué pasa? Esto es ya un poco, digamos, rumores de pasillo. Corrientes tuvo la presión de que tiene ciertas deudas que si no se iba al consenso no se lo iban a refinanciar. Exacto. A Corrientes. Entonces, el gobernador tuvo que acudir, firmar y decir públicamente que no iba a aumentar la alícuota de lo que es ingresos brutos y que no iba a tratar todo lo que sea impuesto a la herencia, que es lo que a la gente le preocupa realmente, porque de algún modo alguien se capitaliza trabajando duro para dejarle algo a sus hijos y el Estado, y aparte hay doble imposición, hay un montón de, digamos, de que otro día podemos analizar, de una ley que tienda a cobrar impuestos a la herencia es absolutamente inconstitucional porque hay duplicidad de cobro de impuestos, se superpone a lo que es el impuesto a los bienes personales, impuestos a las ganancias. O sea, es una ley inconstitucional que puede ser atacada tranquilamente, pero naturalmente que en Argentina los planteos de inconstitucionalidad se resuelven a los 15 a 20 años. Eso es lo que, de alguna manera, y hay un libro importante que recomiendo a todos si pueden acceder a esa lectura, se llama ¿Por qué fracasan los países? Y justamente se trata de el funcionamiento de las instituciones. Aquellos países en donde funcionan las instituciones, en donde la justicia es rápida, actúa rápida, declara inconstitucional una ley que ataca las libertades y los derechos del individuo, ahí en ese país hay inversión, hay menos desocupación, más trabajo genuino e incluso el Estado recauda más porque al haber más sector privado, el sector público puede servirse a través de impuestos razonables para financiar lo que son los servicios públicos. ¿Qué perspectivas tenemos para este 2022 ante todo este panorama que tenemos de estos días? Una perspectiva preocupante. Parece que la pandemia vuelve a ser el escenario principal otra vez de este gobierno. Yo creo que podrían usar como excusa, porque la pandemia se está superando y se está ya médicamente se está viendo como una enfermedad endémica en la población. Incluso se está hablando del acortamiento de los confinamientos, porque es una enfermedad que, digamos, o un virus que se está logrando manejar, está bajando los niveles de letalidad, pero ¿qué pasa? Argentina no tiene rumbo, todo el mundo exige cuáles son cuál es el plan económico que puede... Le digo, perdón doctor, le digo sí, esto porque estuve observando en los últimos días todos los medios de comunicación que responden a este gobierno nacional, las 24 horas es pandemia. Y ahí hay una bajada de línea. Hablemos solo de pandemia a las 24 horas. Sí, es natural que los medios de comunicación actúen como formadores de opinión o, si se quiere, como para distraer de los problemas que realmente aquejan a las personas. Porque uno sale, después de mirar tantas horas de ese canal que habla solamente... Sale y se va al supermercado y se encuentra con la realidad dura. Claro.
que es el bolsillo. El bolsillo de la gente es lo que indica el buen humor o el mal humor o el desacuerdo o la desaprobación con una gestión. Y esta gestión tiene... Mirá, es la herramienta que ellos tienen para distraer. Seguramente, es la herramienta que ellos tienen para ya no basta. inoperancia. Ya no basta. La gente tiene que comer todos los días, la gente tiene que ir al supermercado. En el 2017, con 1.000 pesos, te comprabas 12 kilos de asado. Sí. De asado. Hoy no te alcanza para 1 kilo de asado. Está 1.500 de un buen corte de asado. O sea, estamos viendo que aparte... Pero la culpa no la tiene Macri de eso. Yo no veo, Macri, claro, o sea, eso es otro recurso que tienen los gobiernos. O sea, hay que entender que el Estado, en el Estado rige un principio que se llama la continuidad institucional. Nadie puede, en todo caso, puede hacer un beneficio inventario al principio y decir, nosotros fuimos electos o nosotros queremos ser presidente, o yo quiero ser presidente de la nación porque tengo un plan para resolver los problemas que ha dejado la administración anterior. Pero no podemos pasar 4 años diciendo la culpa la tiene la administración anterior. O sea, ¿para qué fuiste electo si no tenés capacidad para poder resolver ese problema? O sea, también acá esta crítica va para la actual oposición, Juntos por el Cambio. Tendría que estar preparado, tendría que tener un programa de gobierno para el 2023. Nosotros estamos viendo que con lo que fue la ley de bienes personales, Juntos por el Cambio estuvieron ausentes casualmente y llamativamente 3 diputados que de haber estado presentes no hubiera salido ese impuesto que incrementó la alícuota del impuesto a la riqueza. Dicho sea de paso, ese impuesto a la riqueza fue creado por una única vez y se prorrogó por la ausencia de 3 diputados de Juntos por el Cambio. Yo se lo dije hace un par de programas atrás, hay que observar quiénes van, quiénes no van, quiénes levantan la mano y ahí nos damos cuenta de cómo viene la negociación política. Yo creo que sin duda que va a pasar por una discusión interna muy profunda respecto de cuál va a ser el rumbo que va a adoptar cada coalición. La coalición gobernante está claro de que no quiere las políticas ortodoxas que el Fondo Monetario Internacional exige, que es poner en caja el Estado. ¿Qué quiere decir poner en caja el Estado? Que los gastos sean iguales a los ingresos, por lo menos, o que haya una proyección hacia ese sentido, en el sentido de que se gaste lo mismo de lo que se recauda. Y que esa recaudación sea una recaudación razonable, que no mate al sector productivo, al sector privado y a los sectores de ingresos medios. Aparte de que existe con esto concluyo, que existe un impuesto no legislado, que es la inflación, y que le pega de lleno a la clase más pobre de la Argentina. Tremendo. Bien, doctor, reiterar las gracias por el acompañamiento. Sos uno de los columnistas más antiguos que tiene el Media Mañana, el dinosaurio del Media Mañana. Agradecerte por tu compromiso para con el programa durante todo este año. No creo que no me ha fallado ni una vez este año. Es más, después de las elecciones siempre estuvo presente aquí para hacer un análisis. Hemos tenido muchas elecciones. Año cargado. Chori dice que sí. Ha ayudado a entender un montón de cuestiones que por ahí para la gente son complicadas de entender, que es el trasfondo que hay detrás de cada decisión política. La verdad que acompañaste mucho con tu conocimiento, con tu sabiduría y con tu compromiso también. Y agradecer también esos invitados espectaculares que hemos tenido este año gracias a la Fundación del Club de la Libertad también, que ahí cumplís un rol fundamental. Que sea un buen 2022, ojalá puedas seguir siendo parte de esta Media Mañana, Edgardo. Déjame decirte, José, que ha sido un placer para mí compartir con vos este 2021 y deseo un 2022 excelente para todos los televidentes, para vos, para todo el mundo. Gracias, Edgardo. A disfrutar de tus vacaciones. Muchas gracias. Un beso grande a tu hijo, que es hermoso. Gracias. Es lo más lindo que tenés. Bien ahí.